el periodo embrionario. Aquí se produce la morfogénesis, morfo de forma y génesis de origen, de inicio, ¿no? El inicio de la forma del cuerpo del animal. Aquí se produce la morfogénesis, es decir, la conformación del nuevo cuerpo en general. Los órganos se van a ir desarrollando de una forma ordenada y a partir de las 3 hojas germinativas se va a producir la diferenciación de todas las células, de todos los tejidos y de todos los órganos del cuerpo, mediante la organogénesis, formación de los nuevos órganos. Durante el periodo embrionario ocurre también el estadio llamado neurula, el cual se produce mediante la neurulación. Neurulación es el proceso que conlleva a la formación del tubo neural del nuevo individuo. El tubo neural es el origen de todo el sistema nervioso, con la aparición luego de los somitas. Los somitas conformarán a la columna vertebral y a los músculos esqueléticos. Somitas, ¿qué son? Son estructuras segmentadas que se forman a ambos lados del tubo neural a partir del mesodermo y darán origen a las células que conformarán las vértebras, las costillas, la dermis y los músculos esqueléticos. Luego se formará la vesícula encefálica y posteriormente van apareciendo los esbozos de los miembros torácicos y pelvianos. Los esbozos son como los inicios de los miembros torácicos y pelvianos, ¿no? Ya se comienzan a formar. Cuando la mayor parte de los órganos ya se encuentran esbozados, ya se dice embrión. Vean el tiempo, ¿no? De cuándo decir preembrión, embrión y luego feto. Entonces, cuando la mayor parte de los órganos ya se encuentran esbozados o ya se ve el inicio de que ahí va a comenzar los miembros, ya se dice embrión. El embrión de los vertebrados, como los peces, las aves, los anfibios, los reptiles y los mamíferos, presentan características comunes y una estructura básica similar. Muchas veces es difícil diferenciarlos durante esta etapa embrionaria. Es conocido como embrión al ser vivo luego de la implantación uterina, hasta que ya adquiere las características morfológicas de la especie, pero aún sin poder diferenciarlos con seguridad a qué especie pertenece. Más adelante vamos a ver unas imágenes de ciertos embriones de diferentes especies animales y se podrá observar que todos son muy parecidos y en esa etapa es muy difícil saber a qué especie pertenece cada embrión. Por eso hasta ahí se le conoce como embrión, ¿no? Al ser vivo luego de la implantación uterina hasta que ya adquiere las características morfológicas de la especie, pero aún sin poder diferenciarlos con seguridad a qué especie animal pertenece. Y por último, como número 3, tenemos ya al periodo fetal. Aquí se completa la formación de los órganos. Y en este proceso prevalece el crecimiento corporal, o sea que va a crecer ya el individuo, el nuevo ser, solamente ya va a crecer, ¿no? Sobre la diferenciación tisular. Toda esta diferenciación de tejidos y de órganos ya se iniciaron en la fase anterior. Ahorita en el periodo fetal ya solamente crece.
porque ya está formado sus órganos, sus tejidos. Y feto, ya la palabra feto, ya podemos decir que es un feto, es la fase más avanzada del desarrollo embrionario y es cuando ya se los puede diferenciar claramente a qué especie animal pertenecen. Sus órganos ya esbozados crecen y maduran, preparándose para la viabilidad, independencia e individualidad luego del nacimiento. Entonces aquí ya podemos decir que es un feto. Bueno, y con estas dos etapas hemos terminado la fase del desarrollo prenatal. Prenatal porque es antes del nacimiento. Hemos visto la fase preembrionaria, la fase embrionaria que vimos hoy día y también la fase o periodo fetal. Entonces, esto es lo que corresponde a la parte teórica. ¿Tienen alguna pregunta? Voy a dejar de compartir. Ya, ¿tienen alguna pregunta de estas fases del periodo embrionario? Vamos entonces a continuación a ver el taller de esta clase para poder apreciar un poco mejor ciertas imágenes. Ya, aquí tenemos. Ya habíamos comenzado la clase anterior con la etapa preembrionaria, ¿no? Habíamos hablado de la ontogénesis, que corresponde al desarrollo de un individuo desde la fecundación hasta el nacimiento. Esto es lo que nos corresponde estudiar en este parcial, ¿no? La ontogénesis, desde la fecundación hasta el nacimiento. Habíamos hablado que existen tres periodos prenatales, es decir, periodos de formación antes del nacimiento. Habíamos hablado del periodo preembrionario, hoy día hemos hablado del periodo embrionario y del fetal. Habíamos hablado de las características del periodo preembrionario, lo que era embrión, preembrión, en donde se realizaba la fecundación, en donde se realizaba la implantación. Habíamos hablado de la blastogénesis, que incluye dos etapas, que son la segmentación y la gastrulación. Habíamos hablado de cada uno de ellos. Entonces, lo que nos corresponde hoy día es ver la fase embrionaria. Vamos a buscar dónde comienza la fase embrionaria. Ya, aquí, el periodo embrionario. Aquí se produce la morfogénesis, es decir, la conformación del nuevo cuerpo en general del animal. Los órganos se van desarrollando de una forma ordenada y a partir de las tres capas germinativas se produce la diferenciación de todas las células, de todos los tejidos y órganos del cuerpo, mediante la organogénesis. Entonces, en este periodo se van a formar los órganos ya completamente diferenciados unos de otros. Durante el periodo embrionario ocurre también el estadio llamado neurula, el cual se produce mediante la neurulación. La neurulación es el proceso que conlleva a la formación del tubo neural del nuevo individuo. El tubo neural es el origen de todo el sistema nervioso del nuevo individuo, con la aparición luego de los somitas, los cuales conformarán la columna vertebral y los músculos esqueléticos. Aquí tenemos esta imagen. Somitas son estructuras segmentadas que se forman a ambos lados del tubo neural. Aquí en esta imagen podemos ver el tubo neural que recorre longitudinalmente de norte a sur este nuevo individuo, ¿no? El tubo neural, y a los lados tenemos los somitas, son estas estructuras segmentadas que se forman a ambos lados del tubo neural y se forman a partir del mesodermo. Y estos somitas darán origen a las células que conformarán las vértebras, las costillas, la dermis
y los músculos esqueléticos. Miren cómo a partir de esta estructura ya se desarrolla todo un nuevo ser vivo. Luego se formará la vesícula encefálica y posteriormente van apareciendo los esbozos, los inicios de los miembros torácicos y pelvianos. Cuando la mayor parte de los órganos ya se encuentran esbozados, ya se dice embrión. Pero todavía aquí en esta etapa habíamos dicho que no sabemos a qué especie animal pertenece, ¿no? Porque son muy parecidos, macroscópicamente, son muy parecidos. El embrión de los vertebrados, peces, aves, anfibios, reptiles y mamíferos presentan características comunes y una estructura básica similar. Muchas veces es difícil diferenciarlos durante esta etapa. Es conocido como embrión al ser vivo luego de la implantación uterina, hasta que ya adquiere las características morfológicas de la especie, pero aún sin poder diferenciarlos con seguridad. Hasta ahí es embrión. Ahora acá tenemos, miren, esta imagen. Son 3 embriones que a simple vista no pudiéramos decir a qué especie animal pertenece. Aquí tenemos, el primero es un embrión de un ratón, el segundo es de un cerdo y el tercero es el embrión humano. Aquí dice que las etapas embrionarias revelan relaciones evolutivas, etapas embrionarias tempranas de el ratón, que es el A, del cerdo y del ser humano, que presentan características anatómicas sorprendentemente similares en esta etapa de embrión. Ya luego, cuando avanza, ya se va a ver claramente a qué especie animal pertenece cada embrión. Aquí tenemos otra imagen. Hay una ecografía y hay acá una imagen de un embrión. Ahora sí, el periodo fetal. Aquí se completa la formación de los órganos y en este proceso prevalece el crecimiento corporal, ¿no? Esto es lo importante del periodo fetal. Ya como están formados los órganos, los tejidos, ahora este tiempo es solamente de crecimiento, de expansión, hasta llegar al tamaño normal para luego nacer. Entonces va a prevalecer el crecimiento corporal sobre la diferenciación tisular, porque ya está hecha esta diferenciación de tejidos y de órganos. Feto es la fase más avanzada del desarrollo embrionario y es la última, ¿no? Es la más avanzada. Ya está listo para más adelante que cumpla el tiempo de gestación la madre, ella va a poder nacer este producto. Y es cuando ya se los puede diferenciar claramente como una especie animal. En este tiempo ya sí, si vemos un embrión, podemos saber a qué especie animal, si es un perrito, gatito, etcétera, etcétera. Se dice feto cuando ya el embrión tiene la apariencia propia de la especie animal a la cual pertenece y sus órganos ya formados crecen y maduran preparándose para la viabilidad e independencia del individuo luego del nacimiento. Entonces, por ejemplo, aquí se puede ver la imagen de un elefantito. Esto está un poco modificado. Durante el periodo fetal existe crecimiento corporal en general y no diferenciación celular. Ya la diferenciación celular ya se originó, ya se hizo. Las diferentes células conformaron los tejidos y los diferentes tejidos conformaron los órganos. Ya aquí en la etapa fetal solamente va a existir crecimiento corporal. Entonces, miren, ya aquí en esta etapa podemos distinguir a qué especie animal pertenece este feto, ¿no es verdad? Entonces aquí esto pertenece a un elefante por sus características morfológicas
Este de acá pertenece a un delfín por sus características morfológicas. Esto de acá es un felino por sus características morfológicas. Esto de acá parece un perrito, un cachorrito. Y este de acá, pues, parece un ser humano, ¿no? Un ser humano. Y así las diferentes especies animales se van a caracterizar desde la etapa fetal con las características propias ya de cuando se es adulto, cuando ya ha nacido. A ver, durante la fase preembrionaria y en las trompas uterinas ocurre, esto es como un cuadro esquemático, ¿no? Segmentación, blastogénesis, blastómeros, morulación, mórula, blastulación, blástula, blastocele, que es la primera cavidad, y en la gastrulación las hojas germinativas, gástrula y celoma, que es la segunda cavidad corporal. Luego ocurre la implantación uterina y pasa a la fase embrionaria, embrión. Ya, estos son secuencias, ¿no? Secuencias de lo que ya hemos estudiado. Aquí está la fecundación en las diferentes especies animales. La fecundación, un gallo, una gallina. Bueno, y otros términos que ustedes también pueden repasarlos si se les ha hecho nuevo esta terminología. Por favor, repásenla, estudienla. Y con esto hemos terminado las etapas de las fases embrionarias. La preembrionaria, la embrionaria y la etapa fetal. Ok, entonces hemos avanzado. El primer tema de este segundo parcial correspondiente a la materia de embriología. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Es bien bonita, ¿no? Ustedes lo pueden seguir con videos, con imágenes para que los temas que también ya se les ha indicado lo puedan desarrollar como ustedes, ¿no? Usan su creatividad. Ustedes son jovencitos, usan su creatividad, usan sus habilidades tecnológicas para insertar videos, imágenes y hacen sus presentaciones muy interesantes, muy bonitas. Ahora, más que todo, que van a competir el A y el B. Van a hacer el mismo tema, así que quiero ver esa competencia sana, siempre sana, ¿no? Siempre